Una trabajadora doméstica se dio cuenta de que algo raro sucedía en la casa de sus empleadores. Decidió instalar una cámara, y lo que descubrió la dejó aterrorizada. La luz matutina se filtraba a través de los grandes ventanales de la mansión Villarreal, iluminando los elegantes muebles y las brillantes superficies de mármol. Marcela, con su uniforme pulcro, se movía sigilosamente por los pasillos, recogiendo tazas de café usadas y enderezando cuadros torcidos. Sus ojos, siempre vigilantes y perspicaces, captaban cada detalle de la vida que transcurría a su alrededor. Doña Teresa, la matriarca de los Villarreal, descendió lentamente por las escaleras, aferrando el pasamanos con mano temblorosa. Marcela se apresuró a ayudarla, notando con preocupación que el rostro de la anciana parecía más pálido y demacrado que la semana pasada. «Gracias, querida», murmuró doña Teresa con una sonrisa fatigada. «No sé qué haría sin ti». Antes de que Marcela pudiera contestar, Javier, el hijo mayor de los Villarreal, apareció en el vestíbulo. Su traje impecable y su sonrisa encantadora contrastaban con la frialdad de sus ojos. «Mamá, ¿qué haces despierta tan temprano? Deberías estar descansando», dijo con una preocupación que Marcela encontró falsa. «Estoy bien, hijo», respondió doña Teresa, aunque su voz temblaba ligeramente. Marcela observó cómo Javier guiaba a su madre hacia el comedor, con sus manos firmemente colocadas en los hombros de la anciana. Había algo en su actitud, una tensión latente, que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Marcela. Mientras preparaba el desayuno, escuchó fragmentos de conversación, palabras como herencia, notario y cambios. Flotaban en el aire, cargadas de un peso que Marcela no podía ignorar. Al servir el té, notó que Javier observaba atentamente a su madre beber, y una sonrisa fugaz, casi imperceptible, cruzó su rostro. En ese momento, Marcela sintió que algo estaba profundamente mal en la mansión Villarreal. Una semilla de sospecha se plantó en su mente, una que crecería para cambiar el curso de sus vidas para siempre. Los días en la mansión Villarreal transcurrían con una tensión silenciosa que Marcela podía sentir en el aire. Cada mañana observaba con creciente preocupación cómo doña Teresa parecía más débil, sus pasos más inseguros y su mirada más perdida. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, escuchó la voz de Laura, la hija menor de los Villarreal, resonar por el pasillo. «Mamá, ¿qué te ha pasado?». La alarma en su voz hizo que Marcela se apresurara al salón principal, donde encontró a Laura sosteniendo a doña Teresa, quien parecía a punto de desmayarse. Javier apareció de inmediato, con una expresión de preocupación que parecía falsa. «No es nada, solo un mareo», dijo, tomando a su madre de los brazos de Laura con una fuerza que pareció excesiva a Marcela. «Pero está empeorando», insistió Laura, con sus ojos llenos de auténtica preocupación. «Deberíamos llevarla al médico». «Ya tiene médico», respondió Javier bruscamente. «Yo me encargo de todo». Mientras fingía ordenar los cojines del sofá, Marcela notó que las manos de Javier temblaban ligeramente. Mientras ayudaba a su madre a sentarse, Marcela notó un destello de nerviosismo o culpa en los ojos de Javier. Laura se despidió poco después, prometiendo regresar pronto. En cuanto la puerta se cerró, el ambiente cambió drásticamente. Javier se volvió hacia Marcela, con una mirada intensa. «Asegúrate de que mi madre tome todas sus medicinas», ordenó. «No quiero más visitas inesperadas, está muy delicada». Esa noche, al servir la cena, Marcela observó cómo Javier vigilaba cada bocado que su madre llevaba a los labios. La sospecha que había surgido días antes creció, convirtiéndose en un temor que le oprimía el pecho. Cuando doña Teresa se retiró a dormir, Marcela la ayudó a cambiarse. «Niña», susurró la anciana, con voz apenas audible, «tengo miedo. Algo no está bien». Marcela apretó suavemente la mano de doña Teresa, su mente trabajando frenéticamente. Sabía que debía hacer algo, pero ¿qué? La respuesta llegó como un susurro en la oscuridad.
Necesitaba pruebas. El corazón de Marcela latía con fuerza mientras colocaba la pequeña cámara en el jarrón de la sala principal. Sus manos temblaban, pero su determinación era firme. Las sospechas que la atormentaban necesitaban confirmación, y esa era la única forma que se le ocurría. «¿Qué estás haciendo?». La voz de Javier la sobresaltó, casi haciendo que el jarrón cayera. «Solo limpiando, señor», respondió Marcela, rogando que su voz no traicionara su nerviosismo. Javier la observó con una mirada penetrante que pareció durar una eternidad. «Asegúrate de no romper nada. Estos jarrones son invaluables», dijo finalmente antes de salir de la habitación. Marcela soltó el aliento que no sabía que estaba conteniendo. La adrenalina corría por sus venas, mezclándose con un miedo creciente. ¿En qué se estaba metiendo? Al llegar a su pequeño apartamento, encontró a Roberto esperándola, con una mezcla de preocupación y enojo en su rostro. «¿Dónde has estado?», preguntó, su voz tensa. «He estado esperando horas». «Trabajando, Roberto», respondió Marcela agotada. «¿Tanto tiempo?», insistió él, con celos teñiendo cada palabra. Marcela deseaba contarle todo, compartir el peso de sus sospechas, pero algo la detuvo. «Solo es mi trabajo», dijo finalmente. Roberto la miró fijamente, la duda clara en sus ojos. «Esos ricos siempre se aprovechan, y tú siempre tan dispuesta a complacerlos». Sus palabras dolieron, pero Marcela estaba demasiado cansada para discutir. Mientras se preparaba para dormir, su mente volvía una y otra vez a la cámara oculta en la mansión. ¿Qué revelaría? ¿Estaba exagerando o a punto de descubrir algo terrible? El sueño tardó en llegar, y cuando lo hizo, estuvo plagado de pesadillas donde Javier la perseguía por interminables pasillos oscuros. Se despertó sobresaltada, con la certeza de que, pasara lo que pasara, ya no había vuelta atrás. Había cruzado una línea y el destino de doña Teresa, y quizás el suyo propio, dependían de lo que hiciera a continuación. La tensión era palpable en el aire de la mansión Villarreal mientras Marcela se movía sigilosamente por los pasillos, con los ojos siempre atentos. En cada movimiento, Marcela buscaba el momento oportuno para recuperar la cámara oculta. El peso de lo que podría descubrir la atormentaba. Finalmente, aprovechando un instante de distracción de la familia, Marcela recuperó el dispositivo con manos temblorosas. Se encerró en el pequeño cuarto de limpieza, con el corazón latiendo con fuerza mientras conectaba la cámara a su teléfono. Las imágenes que aparecieron en la pantalla la dejaron sin aliento. Allí estaba Javier, moviéndose furtivamente en la penumbra. La vio acercarse al carrito de bebidas, sacar un pequeño frasco de su bolsillo y verter su contenido en el vaso de agua de doña Teresa. Marcela ahogó un grito, tapándose la boca. Sus peores sospechas se confirmaban ante sus ojos. Javier, el hijo predilecto, estaba envenenando lentamente a su propia madre. El sonido de pasos acercándose la sacó de su estupor. Rápidamente guardó todo y salió del cuarto, intentando mantener la normalidad. Se cruzó con Javier en el pasillo, quien la miró con una intensidad que le heló la sangre. «Marcela», dijo él, con una voz engañosamente suave. «¿Todo en orden?». «Sí, señor», respondió ella, luchando por mantener la compostura. Solo estaba organizando los productos de limpieza. Javier asintió lentamente, sin apartar la vista de ella. «Recuerda que la discreción es esencial en esta casa», le advirtió, con unas palabras que, aunque parecían inofensivas, sonaron como una amenaza velada en los oídos de Marcela. Ella asintió maquinalmente y se alejó, sintiendo la mirada fija en su espalda. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Marcela revivió una y otra vez las imágenes que había visto. El horror de la situación la abrumaba. ¿Qué debía hacer? ¿Confrontar a Javier? ¿Alertar a la policía? ¿Contarle a doña Teresa? Cada opción parecía más peligrosa que la anterior. Marcela se sentía atrapada en una telaraña de secretos y mentiras, con la vida de doña Teresa pendiendo de un hilo.
La responsabilidad de ese conocimiento pesaba sobre ella como una losa, robándole el sueño y la paz. A medida que la noche avanzaba, Marcela tomó una decisión. No podía quedarse de brazos cruzados. Debía actuar, aunque eso significara arriesgarlo todo. La llegada de Carlos, el hijo menor de los Villarreal, cayó como una bomba en la tensa atmósfera de la mansión. Marcela lo observó entrar, con su aspecto desaliñado y ojos inyectados en sangre, evidenciando que su adicción seguía controlando su vida. «¡Carlos!», exclamó doña Teresa, con una mezcla de alegría y preocupación. «No sabíamos que vendrías». Javier apareció en el vestíbulo, con una expresión de disgusto apenas disimulada. «¡Qué sorpresa, hermanito! ¿A qué debemos el honor?». Carlos ignoró el sarcasmo. «¿Acaso necesito razones para visitar a mi propia madre?», respondió, abrazando a doña Teresa con fuerza. Marcela, mientras fingía ordenar unos libros, notó cómo la anciana se tambaleaba ligeramente ante el abrazo. El deterioro de su salud era cada vez más evidente. Durante la cena, la tensión era palpable. Carlos devoraba la comida con avidez, mientras Javier lo observaba con desprecio apenas contenido. Mientras ayudaba a doña Teresa a subir las escaleras, Carlos notó por primera vez el deteriorado estado de su madre. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, preocupado. Antes de que doña Teresa pudiera responder, Javier intervino con frialdad. «Está bien, solo está cansada. Marcela, acompaña a mi madre a su habitación». Mientras subía las escaleras, Marcela escuchó la discusión que estalló en el comedor. «¿Qué le pasa a mamá?». La voz de Carlos era preocupada y acusadora. «Nada que te importe», respondió Javier con desdén. «¿Cuánto necesitas esta vez? Dímelo, y vete». Un puño golpeó la mesa con fuerza, resonando en toda la casa. «No he venido por dinero», gritó Carlos. Marcela cerró la puerta de la habitación de doña Teresa, aislándola del ruido. La anciana la miró con tristeza. «Mis hijos», susurró. «¿Dónde fallé con ellos?». Esa noche, mientras la mansión dormía, Marcela estaba en un torbellino de emociones. La llegada de Carlos complicaba aún más la situación. Podría ser un aliado, o su presencia podría empeorar las cosas. Con cada hora que pasaba, Marcela sentía que el tiempo se acababa para doña Teresa, y que ella era la única que podía ayudarla. Su corazón latía desbocado mientras revisaba frenéticamente las grabaciones en la pantalla de su teléfono. Las imágenes confirmaban sus peores temores. Javier vertiendo sistemáticamente un líquido sospechoso en las bebidas de su madre. Absorbedora en las imágenes, no oyó los pasos que se acercaban. De repente, una sombra se cernió sobre ella. «¿Qué crees que estás haciendo?». La voz de Javier, fría como el hielo, la paralizó. Marcela se giró lentamente, con el terror reflejado en sus ojos. Javier estaba allí, con una expresión de furia contenida. Yo solo estaba», balbuceó Marcela, pero sus palabras se ahogaron cuando Javier le arrebató el teléfono. Sus ojos se entrecerraron al ver las imágenes en la pantalla. «Así que te crees una detective», dijo, con una amenaza palpable en su voz. En un instante, Javier la agarró del brazo con fuerza brutal. «¿Tienes idea de lo que has hecho?», gruñó, arrastrándola por el pasillo. Marcela intentó liberarse, pero el agarre de Javier era como hierro. «¡Suélteme!», gritó, el pánico apoderándose de ella. Javier la empujó hacia una habitación vacía y cerró la puerta tras ellos. «¿Creíste que podrías entrometerte en mis asuntos y salirte con la tuya?». Su voz era peligrosamente baja. «Por favor, señor», suplicó Marcela, con lágrimas en las mejillas. «No diré nada, lo juro». Una sonrisa cruel se dibujó en el rostro de Javier. «Oh, por supuesto que no dirás nada», respondió. «Porque no irás a ninguna parte». Con horror, Marcela comprendió la terrible realidad de su situación. Estaba atrapada a merced de un hombre capaz de envenenar a su propia madre. «A partir de ahora», continuó Javier, con una amenaza clara en su voz, «vivirás aquí
y continuarás con tus tareas como si nada hubiera pasado. Un paso en falso, una palabra fuera de lugar, y no solo tú sufrirás las consecuencias. Marcela sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. De ser la salvadora potencial de doña Teresa a convertirse en una prisionera en la misma casa que intentaba proteger, Marcela se desplomó en el suelo cuando Javier salió de la habitación, cerrando la puerta con llave. El peso de su nueva realidad la aplastaba, dejándola preguntándose cómo podría salvar a doña Teresa y, al mismo tiempo, cómo podría salvarse a sí misma. El sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos rojizos, mientras Roberto caminaba de un lado a otro en el pequeño apartamento que compartía con Marcela. Su rostro reflejaba la angustia que crecía con cada minuto sin noticias de ella. Marcó su número por enésima vez, solo para escuchar el tono de llamada sin respuesta. «Vamos, Marcela», contesta, murmuró, con la frustración y el miedo entrelazados en su voz. Incapaz de soportar la incertidumbre por más tiempo, Roberto tomó sus llaves y salió del apartamento. La noche caía sobre la ciudad mientras conducía hacia la mansión Villarreal, con su mente un torbellino de pensamientos y teorías cada vez más descabelladas. Al llegar, se detuvo frente a la imponente reja de entrada. Las luces de la mansión brillaban en la oscuridad, pero había algo inquietante en su aparente tranquilidad. Roberto tocó el timbre, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Después de lo que pareció una eternidad, la voz de Javier se escuchó a través del intercomunicador. «Sí, ¿quién es?» «Soy Roberto, el novio de Marcela», respondió, intentando mantener la calma. «Necesito hablar con ella». Hubo un largo silencio antes de que Javier contestara. «Marcela está ocupada en este momento. No puede atenderte». La ira y la preocupación se mezclaron en el pecho de Roberto. «Por favor, solo quiero saber si está bien. No he sabido nada de ella en días». «Te aseguro que está perfectamente», dijo Javier con frialdad. «Ahora, si me disculpas, tenemos asuntos importantes que atender». La comunicación se cortó, dejando a Roberto solo en la oscuridad, con más preguntas que respuestas. Miró hacia las ventanas de la mansión, preguntándose qué secretos ocultaban esos muros. Al regresar a su auto, una determinación feroz se apoderó de él. No se rendiría tan fácilmente. Encontraría la manera de llegar a Marcela, costara lo que costara. Sentado en su auto, Roberto comenzó a planear su próximo movimiento, mezclando la preocupación por Marcela con una creciente sospecha hacia los Villarreal. ¿Qué estaba pasando realmente en esa mansión? Y lo más importante, ¿cómo podría rescatar a Marcela de las garras de esa familia? Laura Villarreal cruzó el umbral de la mansión familiar con una sensación de inquietud que no podía sacudirse. El ambiente, antes cálido y acogedor, ahora estaba cargado de una tensión palpable que le erizaba la piel. «Mamá», llamó, su voz resonando en el silencioso vestíbulo. Javier apareció, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Laura, qué sorpresa, no te esperábamos». «Vine a ver a mamá», respondió Laura, escrutando el rostro de su hermano. «¿Cómo está?» «Descansando», contestó Javier rápidamente. «Ya sabes cómo es, tiene días buenos y malos». Al notar algo extraño en el comportamiento de su hermano, Laura quería ver a su madre cuanto antes. Mientras subían las escaleras, Laura vio a Marcela limpiando un jarrón, y algo en la mirada de la empleada la desconcertó. Parecía asustada, casi suplicante. Al entrar en la habitación de doña Teresa, Laura reprimió un grito. Su madre yacía en la cama, más pálida y demacrada de lo que recordaba. «Mamá», susurró, acercándose rápidamente. «¿Qué está pasando?» Doña Teresa abrió los ojos lentamente y murmuró con voz débil. «Laura, mi niña, qué alegría verte». Laura se volvió hacia Javier, su preocupación transformándose en ira. «¿Por qué no me dijiste que estaba así? Necesita un médico». «Javier tiene los mejores cuidados», respondió él con un tono cortante. «No necesitamos que vengas a alterarla».
Mientras discutían, Marcela entró silenciosamente con una bandeja de té. Laura observó cómo la empleada miraba ansiosamente a Javier antes de servir las tazas. «Marcela», dijo Laura suavemente, «¿está todo bien?». Antes de que Marcela pudiera responder, Javier intervino. «Marcela tiene mucho trabajo, déjala en paz». Laura vio cómo Marcela salía apresuradamente, con la cabeza baja. Algo no encajaba en toda la situación. Pasó el resto de la tarde con su madre, notando cada temblor y cada mueca de dolor. Cuando finalmente se preparó para irse, estaba decidida a descubrir la verdad. «Volveré pronto», prometió a su madre, besando su frente. Al salir, se cruzó con Marcela en el pasillo y en un impulso le susurró: «Si necesitas ayuda, házmelo saber». La mirada de terror en los ojos de Marcela confirmó sus sospechas. Algo siniestro estaba ocurriendo en la mansión Villarreal, y Laura estaba decidida a descubrirlo sin importar el costo. La noche había caído sobre la mansión Villarreal cuando Carlos, con pasos inestables, se dirigió a la cocina en busca de algo que calmara su ansiedad. El silencio sepulcral solo era interrumpido por el eco de sus propios pasos. Al entrar en la cocina, se detuvo en seco al ver a Bella Marcela allí, de espaldas a él, sollozando silenciosamente mientras sostenía un teléfono entre sus manos temblorosas. «¿Qué demonios?», murmuró Carlos sobresaltado. Marcela se giró, el pánico visible en sus ojos enrojecidos. «Señor Carlos, yo no... es nada», balbuceó, intentando ocultar el teléfono. Aunque aturdido por los efectos de su adicción, Carlos notó algo extraño en su comportamiento y se acercó, arrebatándole el teléfono de las manos. «¿Qué es esto?», preguntó, frunciendo el ceño al ver las imágenes en la pantalla. Su expresión pasó de confusión a horror al reconocer a su hermano Javier vertiendo algo en la bebida de su madre. «Dios mío», susurró, la realidad de la situación golpeándolo con fuerza. «Javier está envenenando a mamá». Al ver que ya no tenía sentido ocultar la verdad, Marcela asintió con lágrimas en los ojos. «Su hermano me descubrió. Me tiene prisionera aquí. No sé qué hacer», confesó entre sollozos. Carlos se pasó una mano por el rostro, su mente luchando por procesar la información. Por un momento, la niebla de su adicción se disipó, reemplazada por una claridad aterradora. «Tenemos que hacer algo», dijo con determinación. Carlos se dijo más a sí mismo que a Marcela, pero entonces una idea aterradora y egoísta, nacida de años de resentimiento y adicción, cruzó su mente. «O tal vez», murmuró con una sonrisa torcida, «podría sacar provecho de esto, Marcela». Horrorizada por el cambio en su expresión, Marcela preguntó, temiendo la respuesta: «¿Qué quieres decir?». Carlos se acercó, con voz baja y amenazante. «Esto tiene mucho valor. Sabes que Javier pagaría una fortuna para mantenerlo en secreto». Pero Marcela, débilmente, replicó: «Mi madre nunca estuvo ahí para mí». La amargura se hacía evidente en la voz de Carlos. ¿Por qué debería importarme ahora? Marcela retrocedió, dándose cuenta de que había cometido un grave error al confiar en Carlos. Ahora no solo debía temer a Javier, sino también al hijo menor, consumido por su adicción y resentimiento. Mientras Carlos salía de la cocina con el teléfono de Marcela en su poder, ella se dio cuenta de que estaba más sola que nunca. La esperanza de salvar a doña Teresa parecía desvanecerse con cada segundo. Apenas amanecía cuando, con el corazón desbocado, Marcela aprovechó un descuido de Javier, quien había salido temprano, para escabullirse hacia la puerta principal. Sus dedos rozaban el picaporte cuando una voz la congeló. «¿A dónde crees que vas?». La voz áspera de Carlos, mezclada con sueño y algo más, la hizo girar lentamente. «Solo iba a sacar la basura», mintió Marcela, su voz apenas un susurro. Carlos, con los ojos inyectados en sangre, se acercó, escrutándola. «No me tomes por idiota», gruñó. «Sé lo que intentas hacer». En un acto desesperado, Marcela empujó a Carlos con toda su fuerza y echó a correr por el pasillo.
El sonido de sus pasos y los gritos de Carlos resonaban en la mansión silenciosa. ¡Deténganla!, rugió Carlos, tropezando en su persecución. Marcela subió las escaleras a toda prisa, su mente un torbellino de pánico, y al doblar una esquina se encontró frente a frente con doña Teresa, quien había salido de su habitación alarmada por el alboroto. «¿Qué está pasando?», preguntó la anciana, con voz débil pero preocupada. «Doña Teresa, tiene que escucharme», jadeó Marcela, sus palabras atropellándose. «Su hijo, Javier». Pero antes de que pudiera terminar, Carlos la alcanzó, agarrándola del brazo con fuerza. «No le hagas caso, mamá», dijo con una voz forzadamente calmada. «Marcela no se siente bien». Doña Teresa miró de uno a otro, con confusión y miedo evidentes en su rostro demacrado. «No entiendo», murmuró. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe y Javier entró, observando la escena con una mirada sombría al ver a Marcela junto a su madre. «¿Qué demonios está pasando aquí?», rugió, subiendo las escaleras de 3 en 3. Marcela, atrapada entre los dos hermanos, miró desesperadamente a doña Teresa. «Por favor», suplicó, «tiene que creerme, están...». Pero sus palabras se vieron ahogadas cuando Javier la agarró, tapándole la boca con una mano. «Mamá, vuelve a tu habitación», ordenó Carlos. «Llévala». Mientras Carlos guiaba a una confusa y temerosa doña Teresa de vuelta a su habitación, Javier arrastró a Marcela hacia una sala vacía. La empujó con fuerza dentro y cerró la puerta tras ellos. «Se acabó el juego», siseó, con los ojos llameantes de furia. «Has agotado mi paciencia». Marcela, acorralada y aterrorizada, se dio cuenta de que su intento de escape había fracasado estrepitosamente. Ahora enfrentaba las consecuencias de su desesperado acto de valentía, sin saber si sobreviviría para intentarlo de nuevo. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas de la mansión Villarreal cuando Roberto, con una determinación férrea en su mirada, se acercó a la puerta principal. Tras días de planificación, observando desde lejos y esperando el momento adecuado, tocó el timbre. Los segundos parecieron eternos hasta que la puerta se abrió, revelando el rostro impasible de Javier. «¡Tú otra vez!», gruñó Javier, irritado. «Te dije que Marcela está ocupada». Roberto, armándose de toda su valentía, dio un paso adelante. «Necesito verla ahora». Algo en su tono hizo que Javier dudara por un momento. Finalmente, con un suspiro exasperado, lo dejó entrar. «Espera aquí», ordenó, señalando el vestíbulo. Roberto observó ansiosamente mientras Javier subía las escaleras. Minutos después, Marcela apareció, su rostro pálido y con ojeras. «Roberto», susurró ella, con los ojos llenos de lágrimas. Él se acercó, notando el temblor en sus manos y la tensión en su postura. «Marcela, ¿qué está pasando? ¿Por qué no has respondido mis llamadas?». Antes de que ella pudiera responder, Javier intervino, con voz suave pero amenazante. «Vamos, Marcela, dile a tu novio que todo está bien». Marcela miró a Javier y luego a Roberto, con miedo evidente en sus ojos. «Yo estoy bien», murmuró sin convicción. Roberto frunció el ceño, su preocupación convirtiéndose en sospecha. «No te creo. Algo está mal aquí». Javier se interpuso entre ellos, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Mira, Roberto, entiendo tu preocupación, pero te aseguro que ella está bien. Ha estado muy ocupada cuidando a mi madre enferma». «Entonces déjame hablar con ella a solas», insistió Roberto. «Imposible», respondió Javier, con tono frío. «Mi madre necesita atención constante». Roberto miró a Marcela, buscando alguna señal, alguna pista de lo que realmente estaba sucediendo. Ella evitó su mirada, con los hombros caídos en señal de derrota. «Marcela», dijo suavemente, «si algo está mal, si necesitas ayuda, solo dímelo». Por un momento pareció que Marcela iba a hablar y revelar todo, pero Javier puso una mano en su hombro, apretando ligeramente. «Creo que es hora de que te vayas, Roberto»,
dijo con voz cargada de amenaza apenas velada. Roberto, sintiéndose impotente y frustrado, dio un paso atrás. «Esto no ha terminado», advirtió, mirando directamente a Javier. «Volveré». Mientras la puerta se cerraba tras él, Roberto juró que descubriría la verdad sin importar el costo. La imagen de Marcela, asustada y aparentemente prisionera, quedó grabada en su mente. Laura Villarreal se deslizaba en silencio por los pasillos de la mansión familiar, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La inquietud que la había atormentado durante días la había impulsado a esta incursión nocturna, decidida a descubrir la verdad sobre el estado deteriorado de su madre. Con pasos cautelosos, entró en el estudio de Javier. La luz de la luna, que se filtraba por las ventanas, proyectaba sombras siniestras sobre los lujosos muebles. Laura encendió la linterna de su teléfono, iluminando la habitación de manera tenue, y comenzó a rebuscar en los cajones del escritorio. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba documentos y carpetas. De repente, sus dedos tocaron algo frío y metálico. Sacó un pequeño frasco, su etiqueta apenas legible en la penumbra. «¿Qué es esto?», murmuró para sí misma, acercando el frasco a la luz. El sonido de pasos en el pasillo la sobresaltó. Rápidamente guardó el frasco en su bolsillo y apagó la linterna. La puerta se abrió lentamente y Laura contuvo la respiración. «Señorita Laura», la voz de Marcela, apenas un susurro, rompió el silencio. Laura salió de su escondite, con el alivio y la tensión reflejados en su rostro. «Marcela, ¿qué haces despierta a esta hora?». La empleada miró nerviosamente hacia el pasillo antes de cerrar la puerta detrás de ella. «Necesito hablar con usted», dijo con urgencia, sobre su madre y su hermano Javier. Laura sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué pasa con ellos?». Marcela, con lágrimas en los ojos, comenzó a relatar todo lo que había visto y descubierto. Las sospechas de Laura se confirmaban con cada palabra, el horror creciendo en su interior. «Dios mío», susurró Laura, sacando el frasco de su bolsillo. «Entonces esto es veneno», confirmó, mirando a Marcela, cuya voz se rompió al decir: «Lo he visto usarlo». De repente, el sonido de una llave girando en la cerradura las paralizó. La puerta se abrió de golpe, revelando a Javier, con el rostro contorsionado por la furia. «Vaya, vaya», dijo con una voz peligrosamente suave. «¿Qué reunión tan interesante tenemos aquí?». Laura se interpuso delante de Marcela, enfrentando a su hermano. «Se acabó, Javier», declaró, alzando el frasco. «Lo sabemos todo». Javier cerró la puerta tras él, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y cálculo. «No tienes idea de lo que estás hablando, hermanita», gruñó, avanzando hacia ellas. Laura y Marcela retrocedieron, atrapadas entre el escritorio y Javier. El aire se cargó de tensión, mientras las dos mujeres comprendían que enfrentaban no solo al peligro, sino también a la amenaza muy real que Javier representaba. La tensión en la habitación era palpable, el aire cargado de miedo y anticipación. Javier, con una calma aterradora, cerró la puerta del estudio. «Siempre fuiste demasiado curiosa para tu propio bien, Laura», dijo Javier, su voz un susurro amenazante. «Y tú, Marcela, deberías haber aprendido a mantener la boca cerrada». Laura apretaba frenéticamente el frasco en sus manos. «¿Por qué, Javier? ¿Cómo pudiste hacerle esto a mamá?». Javier soltó una risa amarga. «No lo entiendes. Esta familia, este imperio, necesita un líder fuerte. Mamá se ha vuelto débil, incapaz de tomar decisiones. Estoy haciendo lo que es necesario, matándola lentamente», exclamó. Laura, horrorizada, miró a Marcela, quien reunió todo su coraje para intervenir. «Doña Teresa confía en usted, la ama. ¿Cómo puede traicionarla así?». Los ojos de Javier se oscurecieron y con un movimiento rápido, agarró a Marcela del brazo, arrastrándola hacia él. «Tú no tienes derecho a hablar de traición», gruñó. Laura vio la oportunidad y corrió hacia la puerta,
pero Javier fue más rápido. Empujó a Marcela a un lado y bloqueó la salida. «No irán a ninguna parte», declaró con voz fría como el hielo. En ese momento, un grito débil resonó desde el pasillo. «Laura, ¿qué está pasando?». Era la voz de doña Teresa. Los tres se congelaron, el pánico visible en los ojos de Javier. Aprovechando la distracción, Laura empujó a su hermano y abrió la puerta de golpe. «¡Mamá, estamos aquí!», gritó. Doña Teresa apareció en el pasillo, su figura frágil apoyada en el marco de la puerta, con los ojos llenos de sorpresa y confusión. Javier, desesperado, se abalanzó hacia su madre. «Mamá, vuelve a tu habitación, no te encuentras bien». Pero Laura fue más rápida. «No, mamá, Javier te ha estado envenenando». El rostro de doña Teresa palideció, su mirada alternando entre Laura y Javier, con incredulidad dando paso al horror. «No, no puede ser», murmuró. Viendo que todo se desmoronaba, Javier intentó un último movimiento desesperado y se lanzó hacia su madre, pero Marcela, en un acto de valentía, se interpuso en su camino. En la confusión, el frasco cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El líquido se derramó, su olor acre llenando el aire, una prueba innegable de la traición de Javier. Doña Teresa, comprendiendo finalmente la terrible verdad, se desplomó. Laura corrió a sostenerla mientras Marcela luchaba por contener a Javier. La escena era un caos de gritos, lágrimas y acusaciones. La verdad, cuidadosamente oculta, salió finalmente a la luz, dejando a la familia Villarreal al borde del abismo. El caos que siguió a la revelación fue ensordecedor. Los gritos y acusaciones llenaban el aire mientras doña Teresa, pálida y temblorosa, era sostenida por Laura. Javier, acorralado, miraba frenéticamente a su alrededor buscando una salida. En medio de la conmoción, Carlos apareció en el pasillo, sus ojos desorbitados por la confusión y el efecto de las drogas. «¿Qué demonios está pasando aquí?», gritó con voz ronca, cortando el alboroto. Laura, aún sosteniendo a su madre, miró a Carlos con una mezcla de urgencia y esperanza. «Carlos, ayúdanos. Javier ha estado envenenando a mamá». Por un momento, Carlos pareció congelarse, su mente luchando por procesar la información. Sus ojos se movieron del rostro horrorizado de su madre al de Javier, que mostraba una mezcla de furia y miedo. Javier, viendo una oportunidad, se dirigió a su hermano. «Carlos, no les creas», pero algo en la mirada de doña Teresa y el temblor de su cuerpo hicieron que Carlos dudara por primera vez en años. La niebla de su adicción pareció disiparse, reemplazada por una dolorosa claridad. «Es verdad, ¿no es así?», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Todo este tiempo, Marcela, al notar el conflicto en los ojos de Carlos, dio un paso adelante. «Señor Carlos, usted lo sabía, vio las pruebas. Por favor, ayúdenos a salvar a su madre». Estas palabras parecieron romper algo dentro de Carlos. Con un grito de rabia y dolor, se lanzó contra Javier, derribándolo al suelo. «¡Maldito bastardo!», rugió, golpeando ciegamente con sus puños. Laura aprovechó el momento para apartar a doña Teresa del caos, con la ayuda de Marcela. «Llama a la policía», le susurró a la empleada, quien asintió y corrió hacia el teléfono. Mientras los hermanos luchaban en el suelo, doña Teresa, con voz débil pero decidida, habló. «Basta, por favor. Mis hijos, ¿en qué nos hemos convertido?». Sus palabras, cargadas de dolor y decepción, parecieron congelar el tiempo. Carlos se detuvo, con los puños aún en el aire, mientras Javier yacía inmóvil, la realidad de sus acciones reflejada en sus ojos. En ese momento de quietud, el sonido de sirenas a lo lejos rompió el silencio. La ayuda estaba en camino, pero el daño a la familia Villarreal ya estaba hecho. Marcela, al regresar al grupo, miró la escena con una mezcla de alivio y tristeza. La verdad había salido a la luz, pero el costo había sido alto. Mientras la policía se acercaba, todos se dieron cuenta de que nada volvería a ser igual en la mansión Villarreal.
El eco de las sirenas se desvanecía en la distancia, dejando un pesado silencio sobre la mansión. Javier había sido llevado por la policía, dejando tras de sí un rastro de destrucción emocional. Doña Teresa, agotada por los eventos, descansaba en su habitación bajo el cuidado de un médico de urgencias. Marcela, con el corazón acelerado por la adrenalina de los recientes acontecimientos, se encontraba en la cocina, temblando mientras preparaba té. El sonido de pasos la sobresaltó, haciéndola girar bruscamente. Roberto estaba en la puerta, con un rostro que mostraba alivio y preocupación. «Marcela», susurró él, acercándose lentamente. Roberto respondió a sus lágrimas, sin control. «Vi las patrullas», explicó él, acortando la distancia entre ellos. «Tuve que venir. ¿Estás bien? ¿Qué pasó?» Marcela abrió la boca para responder, pero las palabras se ahogaron en un sollozo. Roberto la envolvió en sus brazos, sosteniéndola mientras ella finalmente se permitía liberar toda la tensión y el miedo acumulados. Entre lágrimas, Marcela le contó todo: el envenenamiento, su cautiverio, el descubrimiento de Laura. Roberto la escuchaba, su expresión oscureciéndose con cada revelación. «Debí haber hecho más», murmuró, la culpa evidente en su voz. Sabía que algo andaba mal. Marcela se apartó ligeramente, mirándolo a los ojos. «No podrías saberlo. Yo misma apenas podía creerlo». El momento fue interrumpido por Carlos, que entró tambaleándose en la cocina, con los ojos inyectados en sangre. Con el rostro marcado por culpa y arrepentimiento, Marcela, con voz áspera, dijo: «Lo siento, debí haberte ayudado antes». Roberto se tensó, poniéndose en una postura protectora frente a Marcela. «¿Quién eres tú?», preguntó, con desconfianza evidente. «Carlos, el hermano menor», explicó Marcela suavemente, colocando una mano en el brazo de Roberto para calmarlo. Carlos los miró, con vergüenza clara en su rostro. «Formo parte de esto», admitió. «Sabía lo que Javier estaba haciendo y no hice nada. Intenté aprovecharme de la situación». Roberto avanzó amenazadoramente hacia Carlos, pero Marcela lo detuvo. «No, Roberto, ya ha habido suficiente violencia». El silencio que siguió fue interrumpido por el teléfono de Roberto. Él miró la pantalla, frunciendo el ceño. «Es mi jefe», dijo. «Tengo que atender». Mientras Roberto se dirigía a responder la llamada, Marcela se quedó sola con Carlos, con el aire cargado de tensión y palabras no dichas. La noche había sido larga y reveladora, pero Marcela sentía que aún había secretos por desvelar y heridas por sanar en la mansión Villarreal. Al amanecer, la mansión Villarreal se encontraba en una calma engañosa. Laura, con ojeras de una noche en vela, estaba en el estudio de su padre, revisando papeles y carpetas con febril determinación. «Tiene que estar aquí», murmuraba para sí misma, pasando hojas de documentos financieros. Marcela entró en silencio, llevando una bandeja con café. «Señorita Laura», dijo suavemente, «debería descansar un poco». Laura levantó la vista, con los ojos enrojecidos pero llenos de feroz determinación. «No puedo, Marcela. Tengo que encontrar las pruebas. Javier no actuó solo, estoy segura». En ese momento, Carlos apareció en la puerta, con un aspecto desaliñado que contrastaba con la elegancia del estudio. «¿Qué estás buscando?», preguntó, su voz aún ronca por el sueño y la resaca. Laura lo miró con frustración y esperanza. «Los registros de las cuentas offshore de papá. Javier mencionó algo sobre ellas anoche». Su voz se quebró, incapaz de terminar la frase. Carlos se acercó, con una chispa de reconocimiento en los ojos. «Espera, creo que sé dónde pueden estar». Bajo la atenta mirada de Laura y Marcela, Carlos se dirigió a un viejo cuadro en la pared, lo movió y reveló una caja fuerte oculta. «La combinación», murmuró, sus dedos temblando mientras giraba el dial. «Es el cumpleaños de mamá». La caja se abrió con un clic, revelando una pila de documentos. Laura se abalanzó sobre ellos, con los ojos recorriendo frenéticamente las páginas. «¡Aquí está!», exclamó,
con una mezcla de triunfo y horror. Transferencias millonarias a cuentas en las Islas Caimán. Y miren las firmas. Javier y papá. Carlos se dejó caer en una silla, el peso de la revelación aplastándolo. Entonces no fue solo Javier, papá también estaba involucrado. Marcela observaba la escena, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Pero qué significa esto para doña Teresa?, preguntó, con voz apenas un susurro. Laura se enderezó, con una expresión de determinación. Significa que esto es mucho más grande de lo que imaginamos, o que pensábamos. No solo tenemos que proteger a mamá de Javier, sino también de un sistema corrupto que ha operado bajo nuestras narices durante años. El sonido de pasos en el pasillo los alertó. Roberto apareció en la puerta con una expresión grave. Marcela, necesitamos hablar, dijo, lanzando una mirada de desconfianza hacia los hermanos Villarreal. Laura, sintiendo la tensión, intervino rápidamente. Roberto, sé que tienes razones para desconfiar, pero necesitamos tu ayuda. Esto es más grande que todos nosotros. Mientras Roberto dudaba en el umbral, Marcela sintió que estaban al borde de un abismo. Las revelaciones de esa mañana habían cambiado todo, y ahora enfrentaban no solo la traición de Javier, sino una conspiración que amenazaba con destruir los cimientos de la familia Villarreal. El ambiente en la mansión Villarreal era tenso, cargado de secretos recién descubiertos y confianzas quebrantadas. Marcela se movía silenciosamente por los pasillos, su mente un torbellino de pensamientos y planes de escape. Sabía que, a pesar de las revelaciones, su posición seguía siendo precaria. Mientras se acercaba a la habitación de doña Teresa, escuchó voces apagadas. Se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. «Mamá, tienes que entender», decía Laura con voz suplicante. «No es seguro quedarte aquí». «Esta es mi casa», respondió doña Teresa, su voz débil pero decidida. «No huiré como una criminal». Marcela se acercó más, conteniendo la respiración. «Señora», intervino la voz de Roberto, sorprendiendo a Marcela. «Entiendo su posición, pero la situación es grave. Javier podría ser liberado en cualquier momento». Hubo un momento de silencio, y luego doña Teresa habló nuevamente, su voz quebrada por la emoción. «¿Cómo llegamos a esto? Mi propia familia». Marcela no pudo contenerse más y entró en la habitación, sorprendiendo a todos. «Doña Teresa», dijo con firmeza, «sé que no es mi lugar, pero debo insistir. Necesitamos sacarla de aquí». Todos la miraron, y Laura asintió agradecida, mientras Roberto la miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. Doña Teresa, con lágrimas contenidas, miró a Marcela. «Marcela, tú has sido más familia para mí que mis propios hijos. Si tú crees que debo irme...» En ese momento, Carlos irrumpió en la habitación, pálido. «Acabo de recibir una llamada. Javier ha sido liberado bajo fianza. Viene hacia acá». El pánico se apoderó de la habitación. Laura comenzó a recoger apresuradamente las pertenencias de su madre, mientras Roberto se dirigía a la ventana para vigilar. Marcela, actuando por instinto, tomó la mano de doña Teresa. «Vamos, señora, conozco una salida por la cocina que nadie más conoce». Con una fuerza que sorprendió a todos, ayudó a doña Teresa a levantarse. La anciana, apoyándose en Marcela, asintió con determinación. «Guíanos, querida». Mientras el grupo se apresuraba por los pasillos de la mansión siguiendo a Marcela, el sonido de un coche acercándose los alertó. Roberto, que cerraba la marcha, maldijo por lo bajo. «Tenemos que darnos prisa». Marcela guió al grupo hacia la salida. La cocina, su corazón palpitaba intensamente mientras abría una puerta oculta detrás de la despensa. No podía evitar reflexionar sobre la ironía de la situación. Ella, una simple empleada, estaba ahora liderando la huida de la familia a la que había servido durante años. Cuando el grupo comenzó a salir por la salida secreta, el sonido de la puerta principal abriéndose de golpe resonó en el aire, seguido por la voz furiosa de Javier llamando a su madre.
El pánico impulsó a todos a apresurarse. Marcela cerró la puerta detrás de ellos, sumergiéndolos en la oscuridad del pasaje secreto. Mientras guiaba a doña Teresa y a los demás hacia la libertad, Marcela supo que nada sería como antes. La noche ya había caído sobre la ciudad cuando el grupo emergió del pasaje secreto, encontrándose en un callejón estrecho detrás de la mansión Villarreal. El aire fresco golpeó sus rostros, trayendo una mezcla de alivio y ansiedad. Marcela, aún sosteniendo firmemente a doña Teresa, observó a su alrededor con cautela. «Tenemos que movernos rápido», susurró. «Conozco un lugar donde podemos escondernos temporalmente». Roberto asintió, tomando el liderazgo. «Mi auto está a unas cuadras de aquí. Si logramos llegar, podremos alejarnos sin ser vistos». Comenzaron a moverse sigilosamente por el callejón, el sonido de sus pasos amortiguado por la tensión del momento. Laura y Carlos flanqueaban a su madre, mientras Marcela y Roberto vigilaban la retaguardia. De repente, el rugido de un motor los sobresaltó. Los faros iluminaron la entrada del callejón y la voz furiosa de Javier resonó en la noche. «Sé que están ahí. No pueden esconderse de mí». El pánico se apoderó del grupo. Roberto, actuando rápidamente, los guió hacia un contenedor de basura. «Escóndanse», ordenó. Marcela, sin embargo, tomó una decisión en una fracción de segundo. «Yo lo distraeré», dijo, su voz temblando pero decidida. «Ustedes lleven a doña Teresa a un lugar seguro antes de que alguien pueda detenerla». Marcela salió corriendo hacia la calle principal, alejándose del escondite del grupo. Javier, al verla, aceleró su vehículo en su dirección. Marcela corrió con todas sus fuerzas, su corazón latiendo desbocado, consciente de que cada segundo que ganaba era crucial para la seguridad de doña Teresa y los demás. Las calles se convirtieron en un laberinto, mientras Marcela zigzagueaba entre callejones y avenidas, el rugido del motor de Javier siempre cerca. El miedo la impulsaba, pero también la determinación de proteger a quienes habían confiado en ella. En un giro inesperado, Marcela se encontró en un callejón sin salida. El sonido del auto de Javier acercándose hizo que su sangre se helara. Se giró, enfrentando los faros que la acorralaban, preparándose para lo peor. Javier salió del auto, su rostro distorsionado por la ira. «Se acabó el juego», rugió. Marcela, acorralada pero no vencida, levantó la barbilla desafiante. «Nunca fue un juego, Javier, y nunca dejaré que lastimes a tu madre o a nadie más». Mientras Javier avanzaba, Marcela rezaba en silencio para que su sacrificio hubiera valido la pena. Le había dado tiempo suficiente a los demás para escapar. La noche estaba lejos de terminar y el peligro apenas comenzaba. El callejón sin salida se había convertido en una trampa mortal para Marcela. Javier, con los ojos inyectados en sangre por la ira y la frustración, se acercaba lentamente, como un depredador acorralando a su presa. «Siempre fuiste una molestia, Marcela», dijo Javier, su voz cargada de veneno. «Pero nunca imaginé que serías capaz de tanto». Marcela, con la espalda contra la pared, buscaba frenéticamente una salida. Su mente trabajaba a toda velocidad, consciente de que cada segundo ganado era vital para la huida de doña Teresa y los demás. «Lo que hice fue lo correcto», respondió, intentando que su voz no traicionara el miedo que sentía. «Alguien tenía que proteger a tu madre de ti». Javier soltó una carcajada amarga. «¿Protegerla? No tienes idea de nada. Todo lo que he hecho ha sido por el bien de la familia». En ese momento, un ruido en la entrada del callejón captó la atención de ambos. Carlos apareció tambaleándose ligeramente, sus ojos alternando entre su hermano y Marcela. «Javier, ¿qué demonios estás haciendo aquí?», gruñó Carlos, avanzando para interponerse entre Javier y Marcela. «Se acabó, hermano», dijo con una voz sorprendentemente firme. «No puedo seguir siendo cómplice de esto». Javier miró a su hermano con una mezcla de incredulidad y desprecio. «¿Tú, el drogadicto inútil,
¿Vas a detenerme? Tal vez sea un adicto, respondió Carlos, pero al menos no soy un monstruo que intenta matar a su propia madre. La tensión en el aire era palpable. Marcela, viendo una oportunidad, comenzó a moverse lentamente hacia un lado, buscando una vía de escape. Javier, notando el movimiento, se lanzó hacia ella. Carlos, en un acto de valentía inesperada, se abalanzó sobre su hermano, derribándolo al suelo. ¡Corre, Marcela!, gritó Carlos mientras forcejeaba con Javier. Marcela no necesitó que se lo dijeran 2 veces y corrió hacia la salida del callejón, el sonido de la pelea desvaneciéndose tras ella. Las calles se convirtieron en un borrón mientras corría, su corazón latiendo con fuerza, la adrenalina impulsándola. Finalmente, exhausta y jadeante, llegó a una avenida principal. Se apoyó contra un poste de luz, intentando recuperar el aliento y orientarse. De repente, un auto se detuvo bruscamente frente a ella. La ventanilla se bajó, revelando el rostro preocupado de Roberto. «Marcela, gracias a Dios te encontramos», exclamó, abriendo la puerta del pasajero. Marcela se subió rápidamente, notando con alivio que doña Teresa y Laura estaban en el asiento trasero, a salvo. «Carlos», jadeó Marcela mientras Roberto arrancaba, quedándose atrás enfrentando a Javier. Laura ahogó un grito, mientras doña Teresa cerraba los ojos con dolor. «Tenemos que volver por él», insistió Marcela. Roberto asintió gravemente y giró el auto en una maniobra arriesgada mientras se dirigían de vuelta al callejón. Marcela rezaba silenciosamente, esperando que el acto de redención de Carlos no hubiera llegado demasiado tarde. El auto de Roberto se deslizaba por las calles oscuras, la tensión palpable. En el interior del callejón, Marcela, con el corazón en un puño, examinaba las sombras buscando algún signo de Carlos o Javier. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio nocturno. «¡Allí!», exclamó Marcela, señalando hacia un callejón cercano. Roberto frenó de golpe, las llantas chirriando contra el asfalto, antes de que el auto se detuviera por completo. Marcela ya había salido corriendo hacia el origen del sonido. La escena que encontró la dejó paralizada. Carlos yacía en el suelo, herido y aterrorizado, mientras Javier, con un cuchillo en la mano, se cernía sobre él, con el rostro retorcido en una mueca de furia y locura. «¡Detente!», gritó Marcela, su voz resonando en las paredes del callejón. Javier se giró, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y rabia. «Debí haberte eliminado cuando tuve la oportunidad», siseó, avanzando hacia ella. Marcela retrocedió, buscando frenéticamente algo para defenderse. Sus dedos rozaron una barra de metal abandonada en el suelo. La tomó y la sostuvo frente a ella como un escudo. «Se acabó», dijo Javier, intentando mantener su voz firme, pero con el miedo palpable. «La policía está en camino». Javier soltó una risa maníaca. «¿Crees que eso me importa? Ya no tengo nada que perder». Se lanzó hacia Marcela con el cuchillo en alto. Ella esquivó el ataque por centímetros, sintiendo el filo rozar su brazo. Con un grito de dolor y adrenalina, Marcela blandió la barra de metal, golpeando a Javier en el brazo. El cuchillo cayó al suelo con un tintineo metálico. Javier, rugiendo de rabia, se lanzó sobre Marcela. Ambos rodaron por el suelo forcejeando desesperadamente. En ese instante, el sonido de sirenas llenó el aire y las luces de la policía iluminaron la entrada del callejón. Javier, distraído por un segundo, aflojó su agarre. Marcela, reuniendo sus últimas fuerzas, logró empujarlo y liberarse. Se arrastró hacia Carlos, quien respiraba con dificultad. «Resiste», susurró, presionando su herida con manos temblorosas. Los policías irrumpieron en el callejón, sus armas apuntando a Javier. «¡Al suelo, ahora!», gritaron. Javier, acorralado y sin opciones, levantó lentamente las manos. Su rostro, antes lleno de furia, ahora mostraba una mezcla de derrota y resignación. Mientras los oficiales esposaban a Javier, Marcela abrazaba a Carlos,
con lágrimas de alivio y miedo corriendo por sus mejillas. Roberto apareció a su lado, seguido de cerca por Laura y una temblorosa doña Teresa. «¡Mi hijo!», sollozó doña Teresa, arrodillándose junto a Carlos. Marcela, exhausta y adolorida, miró a su alrededor. La pesadilla parecía haber terminado, pero el costo había sido alto. Mientras las sirenas de la ambulancia se acercaban, Marcela se dio cuenta de que, aunque habían sobrevivido a esa noche infernal, el camino hacia la sanación y la justicia apenas comenzaba. El Hospital San Rafael estaba bullicioso en las primeras horas de la mañana. En la sala de espera, Marcela, Laura y Roberto esperaban noticias, con los rostros marcados por el cansancio y la preocupación. Carlos luchaba por su vida en la sala de operaciones. De repente, las puertas se abrieron de golpe y un grupo de oficiales de policía entró, liderados por una mujer de aspecto severo que se presentó como la detective Ramírez. «Necesito hablar con todos ustedes», anunció con una voz firme pero comprensiva. «Tenemos nueva información sobre el caso Villarreal». Laura, que había estado de pie con una postura defensiva, se sobresaltó. «¿Qué pasa?», preguntó. «Es sobre Javier», respondió la detective, asintiendo gravemente. «Hemos descubierto que la conspiración es más amplia de lo que pensábamos. Javier no estaba actuando solo». Marcela sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Qué quiere decir?», preguntó, temiendo la respuesta. «Hemos encontrado evidencia de una red de corrupción que involucra a altos ejecutivos de las empresas Villarreal y funcionarios del gobierno», explicó Ramírez. El envenenamiento de doña Teresa era solo la punta del iceberg. Laura se dejó caer en su asiento, el shock evidente en su rostro. «No puede ser. ¿Quién más está involucrado?». La detective sacó una carpeta. «Tenemos una lista de sospechosos, incluidos varios socios cercanos de su padre. Necesitaremos su cooperación para desenmarañar todo esto». Roberto, que había permanecido en silencio, intervino. «¿Qué pasará con doña Teresa y Carlos? ¿Están a salvo?». «Aquí hemos asignado guardias a sus habitaciones», aseguró Ramírez. «Pero, dada la magnitud de la conspiración, recomendaríamos trasladarlos a un lugar seguro una vez que estén estables». Marcela, sintiendo el peso de la responsabilidad, se adelantó. «Puedo ayudar. Conozco todos los secretos de la familia Villarreal». La detective la miró con interés. «Su testimonio será crucial, señorita, pero debe entender que al involucrarse, también estará en peligro». En ese momento, un médico se acercó al grupo. «Familiares de Carlos Villarreal», llamó. Laura se levantó de un salto. «Soy su hermana. ¿Cómo está?». El médico esbozó una pequeña sonrisa. «La cirugía fue un éxito. Está estable, pero necesitará tiempo para recuperarse». Un suspiro de alivio recorrió el grupo, aunque la sensación de alivio fue breve, ya que la realidad de la situación se hizo presente nuevamente. Marcela miró a la detective Ramírez, luego a Laura y Roberto. La verdad completa estaba a punto de revelarse, y con ella vendrían peligros aún mayores. Pero ahora más que nunca, estaba decidida a llegar hasta el final, sin importar el costo. «Estoy lista para declarar», dijo Marcela con firmeza. «Es hora de que toda la verdad salga a la luz». El despacho de la detective Ramírez era austero, iluminado solo por la tenue luz de una lámpara de escritorio. Marcela se sentó frente a la detective, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Laura y Roberto esperaban afuera, sus rostros tensos, visibles a través del cristal de la puerta. «Bien», dijo Ramírez encendiendo una grabadora. «Cuéntame todo desde el principio». Marcela tomó una profunda respiración y comenzó su relato, hablando de sus primeras sospechas, de las conversaciones a medias que había escuchado y de los cambios sutiles en el comportamiento de Javier. Marcela temblaba al recordar el momento en que descubrió la verdad sobre el envenenamiento. Era como si el mundo se hubiera desplomado.
Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas mientras describía la mentira detrás de la familia a la que había servido durante años. La detective escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales. «¿Y cuándo decidiste actuar?», preguntó Ramírez. Marcela cerró los ojos por un instante, reviviendo esos momentos de terror y decisión. «Cuando me di cuenta de que la vida de doña Teresa estaba en peligro real, supe que no podía quedarme de brazos cruzados». A medida que Marcela narraba los eventos recientes, la magnitud de la conspiración se hacía cada vez más evidente. Nombres de empresarios, políticos e incluso jueces comenzaron a aparecer, tejiendo una red de corrupción interminable. «Esto es más grande de lo que imaginábamos», murmuró Ramírez, frunciendo el ceño en concentración. De repente, un golpe en la puerta interrumpió la declaración. Un oficial entró apresuradamente, con el rostro pálido. «Detective, tenemos un problema. Javier Villarreal ha escapado de la custodia policial». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcela sintió que el aire se le escapaba. «No puede ser», susurró. Ramírez se levantó de inmediato. «Necesito que pongan a Marcela y a la familia Villarreal bajo protección inmediata. Esto acaba de volverse mucho más peligroso». Mientras la oficina estallaba en actividad, Marcela se mantuvo sentada, su mente en un torbellino de miedo y determinación. «Detective», dijo con una voz sorprendentemente firme, «necesito terminar mi declaración. Si Javier está libre, más que nunca, toda la verdad debe salir a la luz». Ramírez la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Eres valiente, Marcela, pero ahora eres el principal objetivo de Javier». Marcela asintió, consciente del peligro, pero resuelta. «Lo sé, pero no puedo vivir con miedo. Es hora de enfrentar esto, pase lo que pase». Mientras la detective daba órdenes para reforzar la seguridad, Marcela se preparó para continuar su testimonio. La verdad estaba a punto de ser revelada en su totalidad, y con ella vendría un peligro aún mayor. Pero Marcela estaba lista para enfrentarlo, por doña Teresa, por justicia y por sí misma. El ambiente en la sala de conferencias de la jefatura de policía era tenso. Marcela, flanqueada por Laura y Roberto, se enfrentaba a un panel de investigadores y fiscales. La detective Ramírez presidía la reunión, su rostro una máscara de determinación. «Señores», comenzó Ramírez, «estamos aquí para escuchar el testimonio completo de Marcela Gutiérrez, testigo clave en el caso Villarreal». Marcela respiró hondo, consciente de que cada palabra que dijera podría cambiar el curso de muchas vidas. Comenzó su relato, su voz inicialmente temblorosa, pero ganando fuerza con cada revelación. «Todo comenzó hace 6 meses», dijo. «Noté cambios sutiles en el comportamiento de Javier hacia su madre, pequeños detalles que al principio descarté». A medida que Marcela desgranaba la compleja red de mentiras y corrupción, los rostros de los presentes se oscurecieron al escuchar los nombres de prominentes empresarios, políticos e incluso jueces, cada uno relacionado de alguna manera con el imperio Villarreal. El plan de Javier era mucho más que solo heredar la fortuna familiar, explicó Marcela. Estaba orquestando una toma de control de varias empresas estatales, utilizando la influencia de su madre como pantalla. Laura, horrorizada, intervino. «¿Cómo pudo ocultarlo durante tanto tiempo?». «Tenía cómplices en todas partes», respondió Marcela, «incluso dentro de la policía». Esta revelación causó conmoción en la sala. Ramírez se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando con furia y determinación. «Necesitamos nombres, Marcela, todos los que puedas recordar». Marcela asintió y comenzó a listar nombres y conexiones. Cada revelación era como una bomba, desmantelando años de corrupción cuidadosamente oculta. De repente, las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la sala en la oscuridad por unos segundos, antes de que las luces de emergencia se activaran. «Todos abajo»,
gritó Ramírez, sacando su arma. El sonido de cristales rompiéndose llenó el aire, mientras una granada de humo rodaba por el suelo, inundando la sala con un humo denso y acre. En medio del caos, Marcela sintió que alguien la agarraba del brazo. Aterrorizada, se giró y se encontró con los ojos decididos de Roberto. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó él, tirando de ella hacia la puerta mientras avanzaban entre el humo y los gritos. Marcela vio por el rabillo del ojo una figura familiar moviéndose en las sombras. Su corazón se detuvo al reconocer a Javier, con un rostro lleno de furia y determinación. «¡Cuidado!», gritó Marcela, empujando a Roberto justo cuando un disparo resonó en la sala. El caos se intensificó. Entre el humo y la confusión, Marcela perdió de vista a Javier. Ramírez y otros oficiales gritaban órdenes para controlar la situación mientras Roberto la guiaba hacia la salida. Marcela se dio cuenta de que la verdad que había luchado por revelar ahora la había puesto en el centro de una tormenta mortal. La batalla final apenas comenzaba, y el desenlace estaba lejos de ser seguro. El caos en la jefatura de policía se extendió por lo que pareció una eternidad. Marcela y Roberto corrían por los pasillos llenos de humo, con el sonido de disparos y gritos resonando a su alrededor. Laura los seguía de cerca, con un rostro que reflejaba terror y determinación. Doblando una esquina, se encontraron frente a Javier, quien sostenía un arma con manos temblorosas y los ojos inyectados en sangre. «¡Tú!», gruñó Javier, apuntando el arma hacia Marcela. «¡Has arruinado todo!». Roberto se interpuso instintivamente entre Javier y Marcela. «¡Baja eso, Javier! ¡Se acabó!». Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Javier miró a su hermana, luego a Marcela y finalmente a Roberto. Su mano temblaba visiblemente. «No entiendes», dijo Javier, su voz quebrándose. «Lo hice por la familia, por el legado». Marcela dio un paso adelante, ignorando el peligro. Las advertencias susurradas de Roberto golpearon a Javier como un golpe físico. «Lo hiciste por codicia y poder. Traicionaste a tu propia madre». Las palabras parecieron resonar en Javier, haciendo que la locura en sus ojos diera paso a una dolorosa claridad. De repente, el sonido de pasos acercándose rompió el tenso silencio. La detective Ramírez apareció al final del pasillo, apuntando con su arma a Javier. «¡Suelta el arma, Villarreal!», gritó. Acorralado, Javier miró frenéticamente a su alrededor y, en un último acto de desesperación, tomó a Marcela como escudo humano, presionando el cañón del arma contra su costado. El corazón de Marcela latía con fuerza, pero se mantuvo sorprendentemente serena, mirando directamente a los ojos de Javier y viendo no a un monstruo, sino a un hombre roto y desesperado. «Javier», dijo suavemente, «piensa en tu madre. ¿Es esto lo que ella querría?». Sus palabras parecieron penetrar la última barrera de locura de Javier, haciendo que su agarre se aflojara ligeramente. Roberto, viendo una oportunidad, se lanzó hacia adelante y desarmó a Javier con un movimiento rápido. Ramírez y otros oficiales intervinieron de inmediato, sometiendo a Javier y esposándolo. Mientras se lo llevaban, Javier miró a Marcela una última vez y murmuró: «Lo siento», antes de ser arrastrado por los oficiales. Marcela se desplomó en los brazos de Roberto, con el alivio y el agotamiento finalmente apoderándose de ella. Laura se unió al abrazo, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Ramírez se acercó al grupo, mostrando una mezcla de admiración y preocupación. «Están a salvo ahora», dijo. «Pero esto aún no ha terminado. La red que han desenmascarado es vasta. Necesitaremos su ayuda para desmantelarla por completo». Marcela asintió débilmente. «Haremos lo que sea necesario», respondió, con una voz cansada pero decidida. Mientras salían de la jefatura, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y dorados. Marcela miró el nuevo día que se avecinaba, consciente de que, aunque habían superado esta prueba, el camino hacia la justicia y la sanación apenas comenzaba. Pero, por primera vez en mucho tiempo,
sintió una chispa de esperanza. Juntos podrían enfrentar lo que viniera. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de declaraciones, reuniones con abogados y visitas al hospital. La mansión Villarreal, antes símbolo de opulencia y poder, ahora permanecía silenciosa y vacía, custodiada por oficiales de policía. Marcela se encontraba en la habitación de doña Teresa, observando cómo la anciana miraba por la ventana con ojos cansados pero claros. El tratamiento para contrarrestar el envenenamiento había sido agotador, pero efectivo. «Marcela, querida», dijo doña Teresa, volviéndose hacia ella. «¿Cómo está Carlos?» «Mejorando día a día, señora», respondió Marcela con una sonrisa suave. «Los médicos dicen que podrá recibir visitas pronto». Doña Teresa asintió, con una sombra de dolor cruzando su rostro. «¿Y Javier, mi pobre Javier?» Marcela se acercó, tomando la mano de la anciana entre las suyas. «No fue culpa suya, doña Teresa. Javier tomó sus propias decisiones, y Laura, seguida de cerca por Roberto, entró en la habitación con señales de cansancio, pero también de determinación. «Mamá», dijo Laura, acercándose a la cama, «tenemos noticias. La Fiscalía ha acordado un trato con Javier. Él testificará contra todos los involucrados en la red de corrupción a cambio de una sentencia reducida». Doña Teresa cerró los ojos, con lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. «¿Mi familia? ¿Cómo llegamos a esto?» Roberto se aclaró la garganta y con voz suave intervino. «Doña Teresa, no todo está perdido. El coraje de usted y de Marcela ha sido crucial para desmantelar años de corrupción. Están ayudando a limpiar no solo a su familia, sino a toda la ciudad». Marcela asintió, apretando suavemente la mano de doña Teresa. «Es cierto, y no está sola en esto. Todos estamos aquí para apoyarla». Laura se sentó al borde de la cama, tomando la otra mano de su madre. «Mamá, sé que es difícil, pero tenemos la oportunidad de reconstruir, de hacer las cosas bien esta vez». Doña Teresa miró a su hija, luego a Marcela y Roberto, y una chispa de la fuerza que una vez la caracterizó brilló en sus ojos. «Tienen razón, no puedo cambiar el pasado, pero puedo ayudar a forjar un futuro mejor. Te agradecería si pudieras compartir tus impresiones y opiniones en la sección de comentarios. Me sentiría muy honrado si me dejaras un like. También te invito a ver la siguiente historia, que es realmente impresionante. Bendiciones».